Las 8 de la mañana ya con... ¿Cuáles 8? Las 9 de la mañana con 44 minutos. Brenda Estefan, te mando un abrazote. Bueno, aquí te lo doy, aquí, muchas gracias. ¿Cómo estás, Brenda? Estábamos aquí en el Cotorreo Fuera de Aire. Muy buenos días. Y yo te lo doy a ti por tu cumpleaños, Luis. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Brenda. Poder festejar aquí en persona contigo. Y adelantado el tuyo, ¿no? Así es. En 3 días es el tuyo. Pasado mañana, el miércoles. Sí, estamos pues pegaditos. Bueno, Acuarios, a final de cuentas. Exacto. Querida Brenda, felicidades, neta. Oye, hay muchas cosas que platicar, lo que está sucediendo en Medio Oriente. Quisimos abrir con esta nota que nos envía nuestra corresponsal Hanna Beris por los ataques que se han venido dando, por también hasta una discusión en Israel para poder permitir que ciudadanos de Israel puedan portar armas. Y esto se une con lo que acaba de suceder el fin de semana, un ataque con drones ahí en Irán, que francamente creo yo que se exageró un poco por aquí algunos analistas en México, pero que sí pone muy caliente la zona del Medio Oriente. ¿Qué lees en todo esto que está pasando, Brenda? Pues mira, el Medio Oriente, Luis, siempre es como un polvorín, ¿no? Falta muy poco para que haya explosiones y entonces en los últimos días pues sí se ha acumulado una serie de presiones. Primero el tema de Israel y Palestina. Pues en la última semana una serie de eventos, el típico círculo de represión en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania o Jerusalén del Este, después una reacción violenta de parte de algún palestino hacia Israel y después un Israel que toma represalias. Y es un círculo porque es difícil saber cómo empieza esto, pero se vuelve una espiral de violencia que hoy es particularmente preocupante porque en lo que va del año, no es nada, ha habido 35 muertos en este conflicto de baja intensidad. Tomemos en cuenta que el año pasado, que fue el año más violento que ha habido desde 2004 en la región, pues murieron 150 personas. Entonces realmente es un incremento, se está recrudeciendo, digamos, la situación, y no podemos quitar de ahí el elemento político. Un gobierno liderado por Netanyahu, Benjamín Netanyahu, conocido como Bibi para muchos, que es de extrema derecha, que tiene a ministros que son abiertamente pues anti cualquier negociación con Palestina y que, pues dada la situación de que a fin de cuentas en el marco del derecho internacional Cisjordania y Gaza son territorios ocupados, pues a los jóvenes palestinos no tienen ninguna perspectiva de futuro y no es justificación, pero hay que entender el caldo de cultivo que ha permitido que se creen mayor número de grupos de jóvenes pues radicalizados, exacto, y bueno, el riesgo de que esto escale en un contexto político con un gobierno de extrema derecha en Israel y donde la comunidad internacional parece no saber cómo actuar. Hoy llega Anthony Blinken a Israel, estuvo la semana pasada William Burns, el titular de la CIA, pero pareciera que la comunidad internacional no sabe dónde pararse en este tema. Hay que tener ahí pues puesto el foco para ver cómo evoluciona un tema que es histórico, pero que pareciera que este año estamos viviendo pues un episodio de los más complicados quizás desde el fin de la segunda intifada. Después pasar al tema de Irán, lo mencionabas, un ataque con 3 drones entre sábado y domingo por la noche en el centro, en la ciudad de Isfahán, una ciudad preciosa, por cierto, pero no se da el ataque hacia la población ni hacia las zonas, digamos, al centro histórico, sino a un complejo armamenticio donde se producen municiones y pues empieza luego una bola de especulaciones, particularmente en redes sociales, quién era el responsable, por qué se hacía, pues de manera natural pareciera, el gobierno israelí apunta el dedo hacia Estados Unidos e Israel, son sus enemigos tradicionales, no sorprende que estén arriba de la lista como responsables. Estados Unidos se desmarca, dice yo no fui, la prensa estadounidense ayer y hoy, The Wall Street Journal, The Washington Post, apuntan a que el responsable fue Israel. Sin embargo, Israel no reconoce este atentado. Lo cierto es que todo apunta a que haya sido un ataque de parte, sin duda, de Tel Aviv. Occidental, ¿no? Pareciera de Israel por las capacidades, porque es en el centro de Irán, porque es un ataque con dron. Pero, ¿y el motivo? O sea, Irán está en medio de tantos
berenjenales, de tantos problemas, que es difícil saber cuál es el motivo, porque por un lado tienes los levantamientos de la sociedad por la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral y este levantamiento de la población iraní que ha habido a lo largo de los últimos meses. Tienes a un Irán involucrado en Ucrania, en la guerra de Ucrania, con los drones que ha aportado a Rusia para que utilicen la guerra en Ucrania, y que ha sido esto pues abiertamente criticado por diferentes capitales, entre ellas Washington, que ha dicho que tomaría acciones para limitar estos drones iraníes que van al ejército ruso. Por otro lado, tienes un programa nuclear que continúa a pasos adelantados, porque como no se llegó a un acuerdo nuclear con Irán después de que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, de manera unilateral se retirara del acuerdo, pues no se ha logrado avanzar en este tema ahorita, y Irán está enriqueciendo uranio y acercándose a la posibilidad de tener un arma nuclear, y eso pues desde luego es otra bombita. Y por último, la influencia de Irán en toda la región. Su actitud pues siempre ha sido de buscar actuar en la región, en el Líbano, en Siria, a través del brazo armado de los ayatolas, del gobierno de los ayatolas, y entonces pues tienes 4 elementos que es difícil saber. Israel no se ha pronunciado a favor de Occidente en la guerra en Ucrania, no ha roto lazos por completo con Rusia. Se ve difícil que haya sido por el tema de los drones. Me parece que tiene que ver con lanzar una advertencia desde un gobierno de extrema derecha, lanzar una advertencia a Irán de su influencia en la región, y particularmente de su programa nuclear y su programa de misiles balísticos. Habrá también que ver cómo evoluciona este tema. Por lo pronto, Irán desde luego ha minimizado los hechos, ¿no? Oye, ¿cómo juega este polvorín que es Medio Oriente? Porque es lo que es en este momento, con la guerra de Ucrania en una subida de intensidad. Leía este fin de semana el problemón que trae Alemania, un poco este regresar a volver a ver a los Panzers, ¿no? A los tanques, pues en algún momento con el nazismo, todo este asunto, y regresa. Algo que no quería hacer Scholz a lo mejor, ¿no? Como que limitarse a que fuera tan activa ya la participación. Todavía no han mandado, si bien, soldados alemanes, pero sí están los tanques alemanes, están las armas gringas, está la capacitación tanto de Europa como de los estadounidenses a los ucranianos para poderle hacer frente a Rusia. No es cualquier momento en la historia de la humanidad. O sea, hay una invasión, la cosa va subiendo en Medio Oriente, hay una relativa cercanía, inclusive hasta geográfica. ¿Qué tanto juega esto para que, Dios no lo quiera, se nos salga de control? Pues mira, lo que no hay duda es que estamos ante la mayor crisis geopolítica que ha vivido el mundo desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? Sí, para que nos quede claro. Estamos realmente en un momento crítico de las relaciones internacionales, se están cambiando una serie de paradigmas, y bueno, la guerra en Ucrania es uno de los pues elementos centrales de estos cambios importantes geopolíticos, más allá desde luego de lo terrible que es una guerra y del costo humanitario que estas tienen, ¿no? Pues sí, claramente desde el inicio de la guerra había reticencia desde Berlín y de otras capitales, pero particularmente Berlín por su historia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos crearon una política de defensa basada en, bueno, si nos atacan vamos a responder, pero ya no vamos a ir hacia adelante. Y esto cambia un poco las cosas. El debate se complica porque la coalición gobernante que llega antes de que comience la guerra en Ucrania, llega en diciembre del año pasado, pues es una coalición que comprende a los liberales, a los verdes y a los socialdemócratas, y que tienen visiones diferentes sobre cómo apoyar a Ucrania. En el particular, los verdes son, vamos a apoyarlos con todos, démosles el armamento, pero los socialdemócratas al revés. Los socialdemócratas son los creadores de la Ostpolitik, aquella que revivió la relación con la Unión Soviética y que buscaba tener buenas relaciones, y desde entonces hay en el seno del partido una visión de mantener pues cierta cordialidad, y ahí ha sido difícil romper esas reticencias para avanzar en el tipo de apoyo que se le pudiera dar a Ucrania. Lo cierto es que poco a poco se han ido rompiendo estos hitos, y pasamos de que le querían dar cascos y chalecos antibalas a, bueno, vamos a discutir de que sobre ni misiles. Querían darles cascos, ¿no? Porque además ni siquiera llegaron los cascos de Alemania a Ucrania. O sea, y había algunos Nobel
no recuerdo quién era este Nobel de Economía, si no me equivoco, que le reclamaba a Alemania que no había sido más activo en defender a Ucrania, ¿no? Sí, siempre hubo una crítica como que Alemania había sido muy pasivo, pero Alemania ha ido poco a poco pues dando esos pasos y pasaron de los cascos a los misiles, a los sistemas de defensa antiaérea, después la discusión era el sistema Patriot, y bueno, ahora los tanques, el Reino Unido es el primero en anunciar el envío de tanques Challenger, era una cantidad mínima, estaba claro que digamos la pechuga del pavo eran los tanques alemanes, los Panzer, ¿no? Porque hay entre 1,000 y 1,300 tanques Leopard 2 de manufactura alemana en la Unión Europea, y entonces ahí hay manufactura, hay capacidad de refacción, capacidad de atenderlos, de pasarlos desde otros países, pero Alemania no quería ir sola por el miedo a que Moscú dijera, tú eres cobeligerante y voy contra ti. Entonces se ve claramente que hubo una negociación con Washington porque el anuncio se da el mismo día del envío de tanques alemanes y el envío de 31 tanques gringos Abrams M1. Entonces claramente pues es un nuevo hito en la guerra, me parece que no el último. Todavía ya hay discusiones sobre aviones caza que está pidiendo Kiev, habrá que ver hacia dónde se dirige esta discusión, pero está claramente que Occidente está tan invertido en esta guerra que no puede aceptar un triunfo de Putin, y entonces ha dado los pasos pues incrementales en términos de armamento que reflejan esta realidad, Luis. Vamos a darle un seguimiento al tema y seguirlo platicando. Sí da un poco de miedo, Brenda, o sea, porque pareciera que no hay mucha relación, pero pues igual y sí hay, o sea, en este momento, como bien dices, el ataque contra Irán no queda muy claro si fueron de Israel o por qué con tanto frente abierto, y eso que no mencionamos Afganistán, que ya también está siendo ahí un tema de preocupación para algunos sectores. Entonces, bueno, pues vamos a darle seguimiento ahí, pero creo que pinta un 2023 bien complicado. Hay muchas bombitas latentes por el mundo. Mucha gasolina tirada. Mucha gasolina tirada. Y bueno, y en América Latina, pues ahí tenemos la situación de Perú que sigue pues generando víctimas, desgraciadamente. El tema de Brasil, ¿no? Del ataque a la democracia brasileña de parte de los grupos de extrema derecha. Realmente es importante seguir lo que sucede en el mundo en este año para la mejor toma de decisiones para nuestro país, para México, los mexicanos, y desde luego, bueno, pues también para cada quien en lo individual. Brenda, te seguimos en tus redes. Gracias, Luis. Claro, me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Muchísimas gracias, Brenda. Vámonos a una breve pausa. Regresamos con más. Esto es MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas.